Muy buenas noches, amados hermanos. Damos la más cordial bienvenida pues a todos los que se conectan este día miércoles para seguir siguiendo las meditaciones que estamos realizando al libro de Nehemías. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y también por la oportunidad que nos da siempre de poder compartir su palabra, ¿no? Así que sin mayor información, pues vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta, habla lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oramos porque podamos vernos ahí y al mismo tiempo, Señor, que podamos identificar algunas cosas que no las implementamos en nuestra vida o aquellas que debemos renunciar. Damos gracias a Dios, Señor, por Jesucristo, porque a través de su obra en la cruz, pues nos alcanzamos salvación, Señor, y también pues oramos y te damos gracias por cada situación difícil que pasamos, porque a través de ella también, Señor, pues nos enseñas fe, nos enseñas paciencia, nos enseñas también a ser perseverantes y sobre todo pues nos permite ver tu gloria en cada final de la prueba. Te damos gracias, Señor, guíanos en todo lo que habremos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la semana pasada estuvimos comentando del libro de Nehemías, el capítulo 9, los versos del 6 al 38. Estuvimos hablando sobre los atributos de Dios. Hoy nuevamente vamos a continuar, hoy vamos a continuar tratando esta porción de las Escrituras, del verso 6 hasta el 38 del libro de Nehemías, el capítulo 9. Bien, podríamos resumir de qué se trata esta porción de las Escrituras, indicando de que se describe una oración, ¿no? Los levitas bendicen a Dios porque Él es el creador de todas las cosas y Él es fiel pues para cumplir el pacto establecido con Abraham. Confiesan que Dios salvó a Israel en Egipto y los guió con columnas de nube y de fuego. Les proveyó alimentos y agua, los trató con misericordia, incluso cuando quisieron volver a Egipto y adoraron pues al becerro de oro. Los 40 años en que el pueblo de Israel estuvo pues en el desierto, no les faltó nada. Y sus vestidos, dice la Escritura, que no se envejecieron, ni tampoco sus pies se hincharon. Multiplicó su descendencia cuando ellos estuvieron en Egipto, los trajo a la tierra prometida, mas ellos pues se rebelaron a Dios. Y bueno, en esa actitud de rebeldía, pues Dios los entregaba a sus enemigos para que ellos clamaran a Dios. Y Él los libraba pues de su aflicción y los salvaba. Fueron dispersos pues por su soberbia, pero no fueron destruidos completamente. Eso a grandes rasgos es lo que trata esta porción de las Escrituras, de los versos del 6 al 38, una oración bastante profunda que ya hemos comentado parte de ella. Entonces, para continuar con ello, vamos a repetir nuevamente o vamos a entender la historia en que por qué se desarrolla o cómo se desarrolla esta oración. Eso ya lo explicamos la semana pasada y como dijimos, pues lo vamos a repetir aquí. Los levitas introdujeron una oración expresando primero a la congregación y luego a Dios el deseo de que Jehová sea alabado. Bendecir a Jehová es alabarlo, pues resaltando sus virtudes. Y eso es lo que hace esta oración, ¿no? La oración se remonta pues a la creación para confesar la grandeza de Jehová. Él hizo todo y sostiene la vida y a todos sin la intervención de otro Dios.
Luego pasan pues a expresar su gracia y su fidelidad en su pacto con Abraham. Y después pasaron a mencionar el recorrido histórico del Éxodo, evento pues en donde se exhibió el poder, la fidelidad y la misericordia de Jehová. Al alabar pues a Jehová por sus obras de antaño, como que los judíos pues indirectamente le estaban pidiendo que las repitieran en sus tiempos, ¿no? En los tiempos que estaban viviendo, prestando atención a su aflicción y clamor, haciendo señales y prodigios para librarlos pues de sus opresores. En la oración siguen avanzando en la historia y la oración llega pues a las peregrinaciones por el desierto. Jehová los guió por el camino, les dio buenas leyes, les proveyó maná, les dio agua de la peña, y en Cades Barnea les ordenó pues tomar la tierra prometida. Las leyes que Dios les dio eran leyes buenas, eran leyes justas, y eran fieles para revelar a Israel cómo obtener la bendición divina. A pesar de todas esas bondades, el pueblo pues se rebeló en Cades Barnea. Su desobediencia será uno de los temas principales del resto de la oración. Allí en esa oración los judíos reconocieron que sus padres pues pecaron con soberbia. Tercamente desobedecieron dos mandamientos: el invadir la tierra, y no recordaron con fe los milagros divinos a su favor. Esta oración busca pues evitar semejante olvido, por eso es que resalta en la oración todo el poder de Dios en el Éxodo. Jehová no abandonó a su pueblo. Resalta esta oración el perdón de Dios. Jehová ni siquiera los abandonó a Israel cuando adoraron el becerro de oro. Es necesario indicar pues que aquí que quien adora pues al Dios con la ayuda de una imagen, lamentablemente con el tiempo termina pues adorando a la misma imagen. De esa manera pues despreciaron a Jehová, pero con todo el Señor le siguió brindando pues los mismos cuidados. La oración continúa y luego pasa a describir pues el periodo de la conquista. Jehová dio a Israel los reinos al lado oriental del Jordán y también les dio la tierra prometida. Cuando ellos estuvieron en Egipto, Dios había hecho pues que se multiplicaran como las estrellas del cielo, cumpliendo pues la promesa del pacto con Abraham. Ahora los judíos anhelaban que Él vuelva a cumplir pues su palabra conforme a las profecías, pues desde el cautiverio babilónico su tierra había quedado pues subpoblada. Después de ello la oración pasa pues al periodo de jueces, cuando se repitió muchas veces el bien conocido ciclo, pues, ¿no? De ese ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación. Cada vez que pecaban, Dios levantaba un juez y después ellos se olvidaban, seguían pecando, había opresión, los entregaba a sus enemigos, clamaban y Dios los liberaba. Y eso es el común denominador en todo el libro de Jueces. También en la oración resalta la matanza de los profetas en ese periodo. Y el resto de la oración se sitúa pues en ellos mismos en un ciclo más, porque ellos habían pecado, vivían la opresión y en ese momento estaban clamando a Dios. Y el clamor contiene pues petición, confesión, descripción de angustia y promesa. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para nosotros? La semana pasada mencionamos algunos de los atributos de Dios indicados pues en esta porción de las Escrituras de Nehemías, el capítulo 9 del versos del 6 a 38, en donde hemos tratado, por ejemplo, donde hemos mencionado que en la oración describe los atributos de Dios. Uno de ellos es que Dios es único,
otro que el Dios es poderoso, otro que Dios cumple lo que promete, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. Hoy vamos a complementar este tema. Vamos a seguir anunciando las características o las virtudes o los atributos que nos enseña esta oración. Entonces, podemos añadir a todas a esos atributos que ya hemos mencionado, que en los versos del 26 al 31 trata pues de que Dios es paciente. En esa parte de la oración, justamente de los versos del 36 al 31, se centra en los libros históricos, centrándose en las 2 décadas que siguieron pues al asentamiento de Canaán. O sea, después que estuvieron en Canaán, pasaron 2 décadas y la oración justo se refiere a esa etapa. Encontramos una triste historia, ¿no?, de la falta de amor a la persona de Dios y también indiferencia por su palabra. Pero ellos en la oración mencionan, dicen, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a tus espaldas. Quiere decir pues que no solo ignoraron lo que Dios había hecho, sino que además ellos tomaron medidas para no tener que volver a escuchar nunca más esas advertencias que Dios les hacía. Y por eso mataron a los profetas que los amonestaban. Y volvió a repetirse pues ese esquema que hace un momento mencionamos, ¿no? Un esquema cíclico en donde había prosperidad. La prosperidad los llevaba a la arrogancia, a la apostasía, al juicio, a la penitencia y después a la restauración. Eso lo vemos perfectamente pues en el libro de Jueces. Y que ahora se recita en esta oración en una manera honesta, a manera de confesión. Dice, cometieron grandes blasfemias, dice. Ahora bien, que podemos indicar aquí que Dios soportó pacientemente la repetida deslealtad del pueblo de Israel. Y también Dios sabía que la única manera de hacer que volvieran a esa relación de pacto, pues sería entregándolos en manos de sus enemigos. Únicamente, pues, en medio de las condiciones más penosas, se darían cuenta de su dependencia al Señor. Cuando las cosas les iba bien, no solo se olvidaban de Dios, sino que se volvían a otros dioses. Era una situación similar, por decir, a la infidelidad de un cónyuge, ¿no?, dentro de una pareja, en donde el que ha sido adúltero es perdonado, ¿no? Es perdonado, pero no mucho después, pues, vuelve a ser infiel esa persona, ¿no? Eso es lo que exactamente estaba pasando con el pueblo de Israel. Y no solamente una, sino varias veces, en varias ocasiones. Y eso realmente es una presión imposible, pues, de soportar. El ser humano apenas podría soportarlo, pero en cambio el Señor, aún lamentando su repetida infidelidad, les otorgaba su completo perdón y los liberaba una y otra vez. Y aunque les instaba en repetidas ocasiones pues a regresar al pacto de la ley, ellos volvían de nuevo a desobedecer. Durante muchos años el Señor había sido pues paciente en extremo con ellos. Dios levantó y el Espíritu pues dotó a nuevos profetas fieles y valientes, pero el pueblo no les hizo caso. Por eso Dios los entregó en las manos de los pueblos, de los pueblos que estaban alrededor de la tierra prometida. No se los entregó, en manos de los pueblos de las tierras que estaban alrededor de
la tierra prometida. Sabiendo de esa manera, pues, que la presión de la adversidad, en la presión de la adversidad, pues ellos se acordarían nuevamente de que el Señor los amaba. Todo esto nos hace recordar tal vez la historia del hijo pródigo, que no se acordaba de su padre mientras disfrutaba pues de suntuosos banquetes, no rodeado de repente de aduladores amigos, pero cuando se le acabó el dinero, el hambre, como quien dice, comenzó a roer sus intestinos, comenzó a roer sus tripas, ¿no? Y pensó de nuevo en su hogar. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. Esto nos hace ver pues que hay situaciones en las que muy lamentablemente tan solo la desdicha puede hacer entrar en razón a las personas. Dios no quiere eso para nosotros, pero cuando estamos en un momento de aflicción, cuando estamos en desesperación, allí nos acordamos. Y realmente es algo que nos debe invitar a reflexionar. Cuando las cosas están bien, quizás no nos acordamos de Dios. Y comenzamos a adorar a otros dioses. Puedes adorar a la fama, el dinero, ¿no? Y te olvidas de Dios. A veces es importante que pasemos momentos de prueba para que nos invite a levantar los ojos. Y eso es lamentablemente porque el corazón del hombre es así. Después en esta oración también podemos rescatar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. La oración pasa pues de un pasado lamentable a un presente de tensión. Sin embargo, puede verse resuelto en un futuro pues más venturoso. Y eso está en los versos del 32 al 37. De las tribulaciones anteriores pasan pues, como quien dice, a las desdichas presentes en la oración. Y el modo en que se acerquen a Dios será crucial para el desarrollo de la historia. En el curso de la oración se hace evidente la grandeza de Dios. Al ir cambiando de confesar a rogar, tratan de dejar a un lado sus fallos para acogerse a la inmensa compasión de Dios. Ellos dicen, Dios es grande, poderoso y temible, que guarde el pacto y la misericordia. Entonces, a pesar de los desatinos y la persistente deslealtad de un pueblo adúltero, pues Dios tiene una inmensa compasión por ellos. La deslealtad del pasado y los problemas presentes han ido afectando pues a todos por igual en el pueblo de Dios, los reyes, los líderes, los sacerdotes, los profetas, los padres y el pueblo. Y esa es la terrible verdad del pecado. Sus efectos pues se propagan en gran escala con una plaga mortal, infectando a las generaciones según se van sucediendo. Pero el Señor no se comportó con ellos según el trato recibido de su parte. Ellos habían fallado en gran parte el acuerdo. Pero no por eso Él iba a responder de igual manera. En la oración dice, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Entonces quiere decir que el pueblo reconocía que Dios había obrado siempre con justicia. Dice, tú eres justo en todo lo que ha venido con nosotros. Ellos estaban admitiendo lo horrendo de sus transgresiones y las consecuencias. El pueblo israelita reconocía ahora la soberanía de Dios. El Señor permitía que pasaran por situaciones de prueba y sufrimiento para que pudieran volverse a Él. La severidad de sus juicios
era expresión pues de la universalidad de su soberanía y muestra pues de la persistencia de su amor. Los israelitas reflexionaron pues a la luz de la palabra de Dios. Su mayor pecado había sido desobedecer lo ordenado. La ley había sido abandonada, las ordenanzas habían sido despreciadas, las advertencias habían sido ignoradas. Por negarse a servir a Dios se habían convertido pues en esclavos de gente extranjera y seguían bajo el dominio de un gobernante. Miren, aunque estaban abatidos por el remordimiento de la culpa y el recuerdo de sus pecados y transgresiones en el transcurso de los siglos, todavía podían gozarse de la bondad de Dios. Si examinamos cuidadosamente la oración exaltaba lo que Dios hizo por ellos. Leemos 20 acciones de parte de Dios, 20 bendiciones que se especifican en la oración. Y está especificado en verbos. Son 20. Por ejemplo, podemos resaltar, ¿no? Crear, elegir, animar, escuchar, libertar, guiar, reunirse, enseñar, proteger, alimentar, perdonar, amar, acompañar, vestir, fortalecer, sostener, multiplicar, prosperar, corregir y rescatar. Acciones de Dios, pero justamente exalta pues también la misericordia de Dios. Al volver la mirada atrás, se daba cuenta el pueblo pues de su propia insignificancia, en terrible constancia, pues, en terrible contraste pues con la abundante fidelidad de Dios. Lo más importante era que emergían de esa experiencia de oración en confesión con una visión más amplia de Dios. Nosotros también en la actualidad necesitamos esa amplitud de pensamiento al considerar todo lo que el Señor ha hecho y ha dicho a favor nuestro. Mis queridos hermanos, en esta oración o en esta parte, ¿qué podemos entenderlo, hacerlo en un resumen muy práctico? Cada vez que estemos pasando por momentos difíciles, nunca pues dejes de reflexionar cómo Dios te ha estado protegiendo y guiando en épocas pasadas. Y si tú, por ejemplo, ahora ya has tomado una decisión por Cristo y estás caminando en Él y estás pasando momentos difíciles, pues en esos momentos que tal vez no tenías tanto conocimiento de lo que ahora es Dios, que de quién es Dios, pues ahora con mayor conocimiento, pues tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Muy fácil es olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros cuando las cosas están bien. Pero nunca olvidemos que cada situación por la que nosotros atravesemos, siempre miremos atrás y miremos la bondad, la misericordia y la gracia que Dios siempre tuvo con nosotros y la seguirá teniendo. Reflexionemos sobre eso, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites reflexionar. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Sabemos que nosotros, pues cada vez que prometemos, fallamos, Señor. Y esa es la naturaleza del hombre. Señor, pero oramos porque tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, nos dé el coraje, la valentía para perseverar, para continuar en tus caminos y que podamos ser fieles a ti, Señor. Padre Santo, también queremos orar en esta mañana, también para pedirte, Señor, o para agradecerte tu fidelidad. Siempre es tú fiel, Señor. Nosotros fallamos. Gracias por tu paciencia, Señor. Porque a pesar de cómo somos, tú sigues por nosotros, sigues favoreciéndonos en muchas cosas.
te damos gracias, Señor. Solo oramos para que cada día que pase, Señor, podamos conocerte más y podamos rendirnos a ti de todo corazón. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, eso sería todo por hoy y los invitamos a que puedan participar en nuestros cultos presenciales pues los domingos a las 9 y a las 11 aquí en Avenida Castellana 212, Santiago de Surco. Nos vemos, los estamos esperando.